Pues muy bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. A esta cuarta sesión me parece sobre profetismo. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Laura Marshall Potter. Ella es licenciada en Sagrada Teología por la Facultad de Teología y Pastoral del Boston College. Es maestra en Teología Latinoamericana por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador y doctora en Teología Sistemática y Comparativa por la Facultad Morrissey de Artes y Ciencias del mismo Boston College. Tiene una especialidad en Teología por la Facultad de Artes y Ciencias del St. Louis University. Pertenece a la Academia Americana de la Religión, a la Sociedad de Teología Católica de América y a la Sociedad de Teología Universitaria. Cuenta con varias publicaciones, entre ellas Recordando el Reino de Dios, Eclesiología de Colonial y Mártires en la Iglesia de los Pobres de El Salvador. Muy interesante, bienvenida, doctora. Y como ustedes han visto a lo largo de las sesiones, este ciclo ha sido específicamente sobre profetismo en el Antiguo Testamento, pero pues para entender mejor lo que implica el profetismo y su vigencia en nuestros tiempos, la doctora Marshall nos ofrecerá esta mirada muy importante más desde nuestro contexto, desde nuestra realidad latinoamericana. Entonces, pues, sin más, doctora, iniciamos. Bueno, buenas tardes entonces a todas las que se han reunido. Como estamos empezando con un grupo pequeño, quizás podemos hacer una ronda breve de presentación. Como ustedes escucharon algo, un poco de mí, quisiera saber también, entiendo que es un grupo de profesores, de maestros de un colegio. Ustedes, no sé si todas y todos trabajan juntos o si se pueden presentar brevemente una frase o dos de qué tipo de clase da, cuál es el objetivo de ese grupo. Tengo una pequeña idea, pero viendo que somos pocos, quizás tenemos tiempo de presentarnos. No sé, Sandra y María veo que tienen la cámara, por lo menos, si pueden empezar. Sí, buenas tardes, doctora, mucho gusto. Soy maestra de aquí al Colegio Fray Luis de León. Estoy tanto en la sección preescolar como en la sección primaria en la clase de religión. Soy psicóloga de profesión, pero estoy seglar Agustina Recoleta. Bien, gracias. Buenos días, buenas tardes más bien. Mi nombre es María Estela Gómez Rábago. Yo trabajo en el Fray Luis de León, en el área de primaria, lo que es sala de lectura. Soy licenciada en administración, pero me dedico a promover la lectura en primaria. Gracias. Veo a otra compañera ahí. Hola, buenas tardes. Yo soy Laura de Alba, mucho gusto. También estoy en el Colegio Fray Luis de León. Soy coordinadora académica de la preparatoria y como profesión soy licenciado en sistemas computacionales y tengo maestría en educación. Buenas tardes. Buenas tardes. Veo aquí en el chat Mari en el auditorio en una votación del contrato. Ok, bueno, tienen otros asuntos hoy día. Veo que a cada una nos toca un poco maniobrar. Bueno, ustedes entiendo que están en Querétaro, ¿verdad? En México. Bueno, les comunico desde Minnesota. Estoy en Estados Unidos por el momento. Trabajo en una universidad aquí. La mayoría de los estudiantes están en la licenciatura y doy clases de teología introductoria y también teología de la liberación. Y como estoy entre otras profesoras, maestras, pueden celebrar conmigo que acabo de entregar calificaciones finales. Así que hoy terminamos ciclo, gracias. Entonces, estoy feliz de compartir un poco esa plática con ustedes. Si me permiten, voy a compartir aquí la pantalla para irnos iniciando. Dice que hay que facilitar el compartir de pantalla, no me está permitiendo. Si se puede, Daniela. Ajá, sí, lo voy a hacer en este momento. A ver ahí si ya es posible.
Hoy sí, hoy sí. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿pueden ver la pantalla? Sí, muy bien. Va. Entonces, como dijo, voy a intentar reflexionar, platicar un poco sobre el profetismo cristiano en la actualidad. Entiendo que han recibido una serie o han participado en una serie de talleres acerca del profetismo en el Antiguo Testamento. Y es cierto que el profetismo cristiano tiene sus raíces en la tradición hebrea, en el Antiguo Testamento, y hoy queremos reflexionar un poco cómo pasó esta tradición profética desde el pueblo israelita, desde el Antiguo Testamento, a través de la vida de Jesús y hacia nuestros tiempos hoy. Así que con el tiempo que tenemos, vamos a ver cómo nos va. Eh, Quisiera proponer que lo hacemos un poco participativo. En algunos momentos voy a pedir que me ayuden a leer alguna frase o que pueden contestar una pregunta para ir no aburriéndonos, ¿verdad? Em, Eso. Entonces, para hacer un poco de memoria de las sesiones anteriores que han hecho, no sé si me pueden compartir unos 2 o 3 momentos o hitos que recuerdan de las sesiones anteriores para ubicarnos en los temas que vienen atrás y encontrarnos aquí en la misma página. ¿Qué les resalta o qué recuerdan, qué resonó con ustedes de las sesiones anteriores sobre el profetismo en el Antiguo Testamento? ¿Qué recuerdan? Pueden Bueno, si me compartir o en el permiten, chat o, ajá, así, ok, a viva voz, gracias. ¿sí? Bueno, a mí lo que primero que me llamó la atención, bueno, yo tengo formación católica desde siempre, ¿no? Pero no conozco mucho sobre los profetas, esa es una realidad. Sin embargo, como que tenía el concepto de que el profeta es una persona que predice el futuro, ¿no? Eso es lo que Mm, siempre, al menos de esa manera lo habíamos visto, ¿no? Es un profeta, es alguien que ya vio lo que iba a suceder y eso sucede, ¿no? Y bueno, lo primero que me llamó la atención es cuando me aclaran que un profeta no es eso. Un profeta es alguien que habla con la verdad desde su contexto, ¿no? Y que al expresar la verdad, no está diciendo nada más que las consecuencias de lo que está sucediendo, ¿no? Es personas que saben leer la realidad de una manera correcta y están visualizando las consecuencias que se puedan tener y las están expresando. Y de alguna manera eso, como que cuando está uno chico y le platican lo que es el profeta y dijo que iba a pasar esto y pasó, uno piensa, bueno, pues en realidad es un vidente el poeta, el profeta, ¿no? Entonces, primero cambiar el concepto de quién es el profeta y qué es lo que estaba haciendo, bueno, fue lo primero que me impactó, ¿no? Y después, bueno, excelente. nos daban una serie de nombres y de en qué momento estaban y de qué hablaban y todo, pero en realidad cuesta mucho trabajo aprenderlo, ¿no? O sea, entre los nombres de los profetas y qué parecido tenían. Por ejemplo, hubo quien hizo mucho hincapié entre la forma en la que expresaban las cosas y el parecido entre un profeta y otro en otras generaciones. Y bueno, en realidad eso se me hace que es interesante para los que están estudiando teología y de alguna manera quieren profundizar más en lo que es el campo, pero no para quienes estamos tratando de conocer qué es de qué es lo que se trata esto, ¿no? Entonces, sí de repente me sentí perdida, o sea, como que de lo que me hablaban es algo que desconozco completamente, sí me hizo reflexionar en que el contexto influye muchísimo y que pues desconozco mucho de las tradiciones judías para saber de qué se me está hablando, ¿no? Como que hay muchas cosas que pienso que son ilógicas y no tiene sentido, pero pues porque estoy pensando en mi contexto y en lo que yo estoy viviendo y no me habla desde ahí, ¿no? Pero bueno, ya me callo y dejo participar a mis compañeros. Gracias, Laura. Una buena distinción entre el profeta, la idea que a veces tenemos de que tiene su cristal ahí, está adivinando el futuro, sí tiene una relación con el futuro, porque recuerda al pueblo las promesas de Dios que están pendientes de cumplirse, ¿verdad? Pero no es un tipo de prediagnosticamiento del futuro o adivinar lo que va a pasar,
Muy bien, y sí, las fechas, los personajes, los costumbres de otras culturas y otros tiempos a veces nos pueden extrañar bastante. Yo dependo mucho del trabajo de los biblistas y las biblistas también, que pueden leer los idiomas antiguas, que pueden discernir y contarnos la historia, los contextos de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, sí, estoy con usted, que hay mucha confusión, muchos nombres, personajes, costumbres que me son extraños. Muy bien, ¿alguien más que puede compartir otro punto que nos puede actualizar cómo han ido las sesiones anteriores? Bueno, un poco con lo que dice Laura, que te pierdes un poquito tanto en fechas y sucesos históricos, ¿no? Pero yo creo que sí me ha reafirmado mucho la idea del mensajero de Dios, que un profeta es el mensajero de Dios, que un profeta lleva la, la, la noticia de Dios al pueblo y cómo yo que trabajo con preescolar, que tengo que reducir a una línea lo que es un profeta, siempre les digo que es alguien que lleva la noticia de Dios, ¿no? Y que ellos pueden ser profetas, que ellos pueden decir la noticia de Dios en casa, la noticia de Dios. Entonces, todo esto sí me ha reafirmado, me ha gustado, como dice Laura, pues sí ha sido cansado porque te llenan de datos que pues no dejan de ser un poco prácticos, pero uno de mis favoritos pues ha sido Isaías, ¿no? Entonces, es lo que yo te diría de lo que hemos visto. Gracias. Muy bien, escucho ahí la vocación de la profesora de interpretar los datos y la información y presentarlo a los y las estudiantes para que ellos lo puedan entender. Excelente. Entonces, tomando eso en cuenta, intenté aquí resumir algunas características que entiendo yo, podemos resumir como las características de los profetas del Antiguo Testamento. Como vocero de Dios, como mensajero de Dios, los profetas llaman al pueblo hebreo a actualizar su fidelidad a Dios, ¿verdad? El pueblo israelita tiene una alianza, está en una relación de alianza con Dios, que aceptan a Dios como su Dios y Él es su pueblo. Em, y los profetas lo que hacen a veces es corregir el pueblo. Cuando el pueblo haya olvidado, cuando se ha olvidado su relación, su alianza con Dios, la profeta hace un tipo de corrección o recordatorio. Recuerdan quiénes son, quién es su Dios, qué les pide Dios. Llamen la atención a actualizar su fidelidad. Muchas veces la mala suerte de los Anawim es la prueba de la infidelidad del pueblo con Dios. Y eso lo podemos entender hoy día como injusticia social. Los Anawim en el Antiguo Testamento son los huérfanos, las viudas, los pobres, los enfermos, que se encuentran en los márgenes de la sociedad. Entonces, cuando los Anawim están sufriendo, cuando están muy marginalizados, cuando la cultura, cuando el pueblo no está viendo por el bien de los Anawim, de los pobres, es una prueba de que el pueblo ha olvidado su relación con Dios. La injusticia social es marca para el profeta de que el pueblo se ha olvidado su fidelidad. Entonces a los profetas les toca denunciar este contexto de infidelidad. Siempre hay un elemento de denuncia en el mensaje del profeta, el contexto de infidelidad, de antirreino, y por eso los profetas en el Antiguo Testamento van muchas veces contra corriente y caen mal. El pueblo reacciona al profeta con un tipo de rechazo o un tipo de condenación, porque están aculturados a la injusticia o a la infidelidad. Entonces, cada vez que alguien nos llama la atención a algo, podemos reaccionar un poco de rechazo o de ofensa, y esa es la reacción muchas veces que ganan los profetas en el Antiguo Testamento. También en su mensaje hay un elemento de anuncia. Anuncian al reino de Dios las promesas pendientes de Dios. Y así el pueblo no se los creen. El pueblo muchas veces ya no cree en la promesa de Dios porque han pasado cuántos siglos y no ha llegado el reino y la vida sigue difícil. Entonces, ¿por qué vamos a creer que Dios va a cumplir su parte de la alianza?
La falta de fe, la falta de confianza en las promesas de Dios muchas veces resulta en la infidelidad del pueblo. Entonces, lo que anuncia el profeta o la profeta es la memoria de las promesas que ha hecho Dios y una llamada a atención al pueblo de estar pendiente todavía de su cumplimiento. Y el pueblo muchas veces no cree, ya no cree. Y por eso el profeta en el Antiguo Testamento sufre consecuencias del Estado, consecuencias de la sociedad, pero también consecuencias de las autoridades y estructuras religiosas, que la religión puede funcionar con un poder imperial, con un poder de mandar, así como el poder estatal o el poder cultural, el poder de la hegemonía patriarcal incluso. Entonces el profeta sufre la consecuencia de decir la verdad al poder. Esas son algunas características que identifico yo en las diferentes historias de las profetas del Antiguo Testamento. Pero bien, partiendo de ahí, como tradición de profetismo cristiana, tenemos a Jesús de Nazaret como el gran profeta, como el profeta ejemplar, que en el tiempo de la vida de Jesús, la comunidad judía también lo reconocía como profeta y los pueblos no judíos también lo reconocieron como que tenía algo verdad que decir. Jesús logró decir un mensaje que iba más allá solo de los pueblos que reconocían ya a los profetas del Antiguo Testamento y llamó la atención a muchos pueblos del mar Mediterráneo. Entonces Jesús también denuncia el poder imperial. Recuérdense que Jesús vivió en una provincia que estaba bajo el poder imperial de Roma. Y Jesús denunció este poder imperial y la marginalización de los anahuim, de los leprosos, de las mujeres, de los extranjeros. Tenemos muchos ejemplos en los evangelios de Jesús incluyendo a las mujeres en su trabajo, incluyendo a los extranjeros. Anuncia también el reino de Dios, la promesa de Dios para la creación entera. Y así como los profetas del Antiguo Testamento, las parábolas y sus propias acciones muchas veces incomodan y retan al status quo. Entonces Jesús de Nazaret lo podemos entender en una parte como profeta en continuación con los profetas del Antiguo Testamento. Él se entendió como participante en la misma tradición hebrea que había dado lugar a los profetas del Antiguo Testamento y él entendía el patrón de estos profetas, de cómo criticar, denunciar lo que es injusto en la sociedad y anunciar también el reino de Dios. Y no es solo el judaísmo y el cristianismo que reconocen a Jesús como profeta, la tradición musulmán también lo reconoce. Para los musulmanes Jesús es el segundo profeta más importante, solo después de Mahoma. Entonces aquí tenemos una imagen de Jesús con su madre, con María, que también toca un papel importante. Entonces Jesús es reconocido como profeta en diferentes religiones, en diferentes tradiciones espirituales. Y el cristianismo le da como un lugar privilegiado. Entonces, quiero tomar como ejemplo la parábola del buen samaritano. Me imagino que ustedes ya están familiarizados con esta parábola, pero quiero detenernos un poco y leerlo desde la perspectiva del profetismo, porque muchas veces el buen samaritano es un ejemplo ético de cómo actuar, de qué debemos hacer con los demás, cómo debemos tratar a los demás. Pero yo creo que no es solo ético, es también profético. Entonces vamos a ver qué tiene de profético la parábola del buen samaritano. No sé si hay una voluntaria o un voluntario que nos puede hacer el favor de leer esta parábola. María Estela, gracias. Si quiere encender su micrófono, así. Sí. Un maestro de la ley, el buen samaritano, Lucas 10, 25, 37. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la Escritura?
¿qué lees en ella? El hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó, ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir, bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio, tomó el otro lado y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, lo tomó el otro lado y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él, se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que él traía y lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole, cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó, según tu parecer, ¿cuál de estos 3 fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó, el que se mostró compasivo con él. Y Jesús, es que aquí ya no lo veo, me tapa. Está bien, ahí al final dice, y Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Ahí termina. Entonces, quizás han escuchado antes esta parábola, es muy común, es un favorito del Papa Francisco, ¿verdad? Siempre está haciendo referencia al buen samaritano. ¿Qué pasa en esta parábola? ¿Qué es lo más importante aquí? ¿Qué ven? Ayudar. ¿Ayudar? Creo que lo importante aquí es la mención de los rangos, ¿no? Se supone que el sacerdote es una persona compasiva por naturaleza, ¿no? El levita, bueno, es de la, ahí sí me confundo, francamente, pero sé que los levitas son de la Legión del Leví y, bueno, tienen una cierta posición social y son reconocidos por algo. Se supone que es la gente que debería de tener cuidado. Y el samaritano es precisamente de un pueblo que está fuera de lo que es el judaísmo, ¿no? O sea, es un extranjero al que hacen de menos siempre, ¿no? Lo tienen como inferior. Y aquí el samaritano, aunque la persona que está ahí es un judío, supongo, él es el que se compadece, cuando se supone que el pueblo elegido de Dios debería de tener esos rasgos por naturaleza y son parte de su cultura y no lo hacen, ¿no? Y el que lo hace. Gracias, Laura. Excelente enfoque en los diferentes personajes aquí. Voy a hacer un cambio al texto, a ver si alguien me puede explicar qué significaría este cambio. Puse algunos de los párrafos en otro color. ¿Por qué? Porque veo que aquí hay como 2 narraciones diferentes. Está la parábola del buen samaritano y está el marco literario. ¿Qué nos dice el marco literario alrededor de la parábola? ¿Con quién está hablando Jesús? ¿Algo que conocen sobre las dinámicas sociales ahí? ¿Algo nos dice esa distinción, Sandra? Sí, en ese tiempo, pues bueno, Jesús hablaba según con la persona que estuviera hablando, si era con un campesino, si era con un pescador, si era con... Entonces esta vez, dice, un maestro de la ley lo quería poner a prueba, ¿no? Entonces, ¿cómo eran tan rígidos esas leyes que, por ejemplo, en ese tiempo no podían tocar a nadie que estuviera sangrado? Entonces, ¿cómo tenían esas leyes tan rígidas, tan marcadas? Y Jesús es como pues un llamado de atención o cómo quiere recalcar
que ellos dicen estar más cerca de Dios, pero con sus leyes no están haciendo lo que Dios quiere, ¿no? Exacto, muy bien. En el marco literario aquí nos recuerda que Jesús está contando esa historia en respuesta a una pregunta que le hace el maestro de la ley. Miren, se llama Laura Potter. ¿Hola? Ah, se está uniendo. Bien. Entonces aquí leemos bien esa primera parte. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba, que quería ponerle a Jesús a prueba, que lo quería engañar o maniobrar así, se levantó y le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Imaginémonos el tono con que le hace esa pregunta, ¿verdad? Un maestro de la ley dirigiéndose a Jesús un poco sarcástico, quizás, ¿verdad? Porque el maestro de la ley es el que tenía que saber la respuesta. Él ya sabe qué debe contestar Jesús. Entonces, imaginémosle el tono un poco sarcástico. Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús, entendiendo que le quiere hacer como ese truco, dice, ¿qué está escrito en la escritura? ¿Qué lees en ella, maestro de la ley? Y el maestro le contesta, la Shema. La Shema es la oración diaria de hasta hoy día del pueblo judío. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice, muy bien, porque a mí me lo tenía que preguntar. Y queriéndolo engañar aún más, el maestro de la ley dice, ¿y quién es mi prójimo? Entonces, la historia Jesús la cuenta para enseñar quién es el prójimo. Entonces, quiero explorar un poco más los personajes de esa historia, empezando con el samaritano. Bien, como dijo Sandra, los samaritanos vivían aquí en Samaria. Recordémonos que todas estas regiones diferentes que están en negrito aquí eran provincias diferentes del Imperio Romano. Cada uno tenía su gobernador que correspondía a Roma. Poncio Pilato, por ejemplo, era el gobernador de Judea, de Jerusalén, cuando crucifican a Jesús. Pero bien, dice en la parábola, en lo que cuenta Jesús, que un hombre iba bajando de Jerusalén a Jericó. Vemos aquí en el fondo, arribita del Mar Rojo, Jerusalén y Jericó, aquí en Judea. Entonces dice que bajaba de Jerusalén a Jericó porque Jerusalén está en un cerro. Entonces iba bajando, aunque vemos en el mapa que va un poco al noreste, va bajando en altitud porque Jerusalén está en un cerro. Y va cerca de ese lugar Samaria. Samaria era desierto y los samaritanos, como dijo Sandra, era un pueblo que durante el exilio de Babilonia habían apartado del pueblo judía, del pueblo hebreo. Entonces, durante los siglos que vivían aparte, desarrollaron interpretaciones diferentes de la ley y expresaron su religiosidad diferente que el pueblo hebreo. Entonces, hay cierta enemistad, hay cierta desconfianza entre el pueblo de Jerusalén y el pueblo de Samaria. E incluso vemos aquí en el norte del mapa Galilea, donde nació Jesús, cuando la gente de Galilea iba peregrinando a Jerusalén para alguna fiesta, tenían que cruzar por Samaria. Y muchas veces se encontraron, se les robaran las caravanas. Había mucha desconfianza entre el pueblo hebreo y el pueblo samaritano. Entonces aquí en esta foto aquí que alguien imaginó, aquí tiene que haber visto, el samaritano es este que está curando al hombre que está incapacitado. El samaritano es él. También la figura del maestro de la ley, quizás habría que saber un poco más quién era. En la cultura hebrea del primer siglo, los fariseos eran los rabinos, los maestros de la ley. Entonces, en los evangelios, cuando leemos de los fariseos, es la misma figura que este maestro de la ley. A ellos les tocaba la interpretación del Torah, la ley religiosa grabada en los primeros 5 libros de las escrituras hebreas, que también forman parte de la Biblia cristiana. Y los fariseos se diferenciaban de los saduceos. Los saduceos eran los sacerdotes del templo, que también aparecen en esa historia.
Los saduceos realizaban los sacrificios en el templo y después de la destrucción del templo por el Imperio Romano en el año 70, los fariseos se convirtieron en las máximas autoridades de la práctica judía, porque ya no había un templo, ya no había donde los sacerdotes podían realizar los sacrificios. Entonces los rabinos, los maestros de la ley, los fariseos, se encargaron de interpretar el Torá nuevamente para saber cómo vivir el judaísmo, cómo vivir como pueblo hebreo sin el templo, sin tener el templo donde sacrificar. Sin embargo, en esa época de la vida de Jesús, tanto los fariseos como los saduceos tenían que mantener la paz con el Imperio Romano, ¿verdad? Les tocaba mantener la paz, no provocar mucho el gobernador romano, manejar y apaciguar un poco la población que a veces tenía ganas de rebelión. Habían grupos de rebelión también en estas provincias. Pero estos fariseos y saduceos, las autoridades religiosas, tenían que negociar una práctica religiosa que no amenazara el poder imperial. Entonces, los fariseos, aquí tenemos otra versión creativa de cómo se habrán visto. Entonces, regresando a la historia, podemos entender un poco más estos personajes. El maestro de la ley, el sacerdote y el levita son los saduceos y el samaritano. Entonces, saltando aquí al fondo, a la segunda parte del marco literario, después de contar la historia, después de contar la parábola, Jesús entonces le pregunta al fariseo, al maestro de la ley, según tu parecer, ¿cuál de estos tres fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? Y el maestro de la ley contestó, y me imagino que le tenía que haber dolido contestar así, ¿verdad? Porque el maestro de la ley es el responsable de interpretar la ley religiosa, la tradición religiosa del pueblo hebreo, para hacer recomendaciones de cómo vivir, cómo el pueblo debe vivir. Pero reconocer que el samaritano, el que no reconoce la ley, el que no obedece las recomendaciones del fariseo, era el que trató bien al otro, era el que fue el prójimo del hombre, le tiene que haber dolido. Entonces empezó queriendo engañar a Jesús y termina cayendo engañado por su propio truco. El maestro de la ley contestó, el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo, vete, haz tú lo mismo. Entonces, para terminar, ¿cuál es el error de esta imagen? Este es un icono que se ha hecho supuestamente para representar la parábola del buen samaritano. Pero ¿qué error ven en esta imagen? No sé si el halo que está sobre el personaje que está ayudando al samaritano nos demuestra santidad, ¿no? O algo, un personaje especial. Y en realidad en una persona común, un samaritano, digo, el samaritano que ayuda, perdón, que está ayudando al que fue asaltado, pues nos lo representan como normalmente representan a Jesús. Sí. Ajá. Sí, Digo, tienen aquí representado a Jesús o alguien reconocido con el aro que representa la santidad, ¿verdad? Y no fue así la historia que contó Jesús. No fue así. De hecho, Jesús pone el cumplimiento de la ley en la vivencia, en las acciones de alguien que nadie reconoce como santo y que de hecho es rechazado por el pueblo. Entonces, ¿por qué tenemos estas imágenes que ponen a Jesús en lugar precisamente de la persona sin autoridad? Sandra, dele, ¿qué va a decir? No, eso, que el samaritano era inculto, era pobre, era relegado de la sociedad en ese tiempo, ¿no? Sí, exacto. Para mí esta imagen y este error quita el profetismo de la parábola, porque Jesús de alguna manera está ejerciendo su profetismo al decir que el que cumple con la ley es el samaritano.
Y a veces cuando recordamos esta historia o cuando creativamente queremos hacer una imagen, terminamos poniendo a Jesús en el lugar del samaritano y le quitamos el profetismo a la historia. Entonces, por eso quería rescatar esta parábola como ejemplo del profetismo del mismo Jesús. Disculpe, Hola, Raúl. esta parábola me recuerda, y este error en la interpretación de la imagen, me recuerda al mito del conde Rodolfo de Habsburgo, en donde él, creo que pasan unos nobles y ven a unos sacerdotes que llevan el Santísimo a un enfermo y no se bajan de sus caballos, y no es hasta que pasa el conde Rodolfo, que va a ser el fundador de la Casa de Austria, y se baja de su caballo y les da su caballo, ¿no? Entonces es como poner el ejemplo, así como en el caso del samaritano, sí, no tiene la autoridad, es visto con recelo, pero apoya. Y en este caso, pues la historia del conde Rodolfo es, pues incluso uno que va a ser un gran monarca o su familia va a ser, se humilla, ¿no? Ante el Santísimo y les da su caballo, ¿no? Entonces, es la invitación, ¿no? De que todos se deben de, aunque seas poderoso o seas, tienes que tener esa misericordia, ¿no? En este caso con el Santísimo, ¿no? Simplemente me recordó esa imagen. Sí, exacto. Y en el ejemplo que da, el conde no toma como ejemplo a otros reyes o otros personajes nobles, sino se pone en el lugar del samaritano. El ejemplo ahí es la persona rechazada. Sí. Entonces vemos muchas coincidencias del profetismo en la parábola del buen samaritano con el profetismo del Antiguo Testamento, las características con que empezamos. Jesús denuncia el pensamiento exclusivista, marginalizador del maestro de la ley y anuncia al samaritano como el que cumple con la ley. Y así afirma que las promesas de Dios van para toda la creación, que todos y todas tenemos la vocación de participar en las promesas de Dios. Es contracorriente. Jesús no cae bien con esta parábola y va en continuidad con el profetismo del Antiguo Testamento. Aquí Jesús está actuando así como actuaron los profetas que han visto en las sesiones anteriores. Quizás en una historia un poco más conocida que las otras, pero es continuo ese patrón de profetismo desde el Antiguo Testamento hasta en la vida y las enseñanzas de Jesús. Bueno, el gran problema que nos enfrenta es, Jesús ya no está presencialmente entre nosotros y nosotras, así como era en el primer siglo, ¿verdad? Jesús ya no está. Entonces, cuando nos toca discernir cómo ejercer nuestro profetismo, no tenemos a Jesús a la mano para decirle, Jesús, ¿qué tengo que hacer aquí? Lo que nos queda es el mismo patrón. Nos queda el ejemplo que Jesús da en los evangelios y de hecho es el ejemplo que los apóstoles y los autores de los evangelios recordaron de Jesús. Y tenemos el ejemplo de la memoria colectiva del pueblo hebreo que se encuentra en el Antiguo Testamento, las profetas ahí. Jesús ya no nos puede decir definitivamente cómo actuar, qué denunciar, qué anunciar. Lo tenemos que encontrar nosotros y nosotras. Tenemos el patrón de su vida, a través del cual leemos también a los profetas del Antiguo Testamento, pero nos toca a nosotros ahora ser profetas, nosotros y nosotras solos. Es una tarea de la iglesia ampliamente entendido, ¿verdad? Entonces, quiero pasar lo que nos queda del tiempo pensando en lo complejo que es discernir el profetismo hoy en día como iglesia, como sociedad, como profesionales también, como educadores de niños y niñas, de adolescentes. ¿Cómo vivimos el profetismo hoy en día? Rescatando el patrón que nos ha dejado la vida de Jesús es anunciar el reino, anunciar la vida digna, denunciar el antirreino, la muerte injusta, tener una visión alternativa a la visión corriente. A veces toca sufrir las consecuencias de caer mal. Y es importante recordar que no caen afuera del análisis profética las autoridades religiosas, que si es la tarea de la iglesia ser profética, la misma iglesia no cae afuera del análisis profética,
que las autoridades religiosas a veces son objeto del profetismo también, sujeto y objeto del profetismo. Entonces, con eso quiero continuar. ¿Cómo Hoy en día hay voces proféticas que van con y contra las autoridades de la religión cristiana católica. Hay voces que retan al status quo, hay voces que caen mal, hay voces que tienen una visión alternativa y algunos van con lo que anuncia, lo que enseña la iglesia y otros van en contra o retan lo que enseña la iglesia. Y eso es un poco la dificultad como cristianos, cristianas, católicos, católicas, miembros de instituciones católicas incluso, negociar y discernir cómo ejercemos nuestro profetismo cuando toca un tema un poco difícil. Entonces, aquí a mano izquierda hay ejemplos de palabras proféticas que dice la iglesia que sí son contracorrientes en contra del mundo, que sí caen mal al poder imperial hoy día, que sí tienen una visión alternativa, que sí toman en cuenta las promesas que ha hecho Dios. Por ejemplo, la defensa de los migrantes. La iglesia sí se proclama, por lo menos, en defensa de los migrantes, en el derecho de migrar, en el derecho de vivir en sus tierras y migrar. Y es algo que es una visión alternativa a los poderes estatales de nuestro hemisferio, de nuestro continente, ¿verdad? El cuidado del medio ambiente es una palabra profética que dice la iglesia que sí va en contra de los intereses económicos de las grandes empresas transnacionales. La promoción de la paz es otra palabra profética que es apoyada por la enseñanza de la iglesia. La defensa de los derechos al trabajo digno, la salud, la educación y también la denuncia de la absolutización de la riqueza y de la propiedad privada. Son luchas, palabras, voces proféticos que caen dentro de la tradición de la Iglesia Católica. Al otro lado tenemos algunos temas que hay voces proféticas que entienden su participación en esas luchas como anuncia de la vida digna y denuncia a la muerte injusta, pero no cuentan con el apoyo de la tradición católica, ¿verdad? La vida plena para las personas de la diversidad sexogenérica es un ejemplo. El derecho a la salud reproductiva, que incluye los temas de educación sexual acerca del consentimiento, que es inclusiva de la diversidad sexogenérica, que incluye el conocimiento y la enseñanza sobre la protección y planificación familiar, y que también en algunos casos puede incluir el aborto legal y seguro, en casos de abortos médicos o espontáneos. Cuando eso no es legal, las mujeres sufren en esos países. También el clericalismo y el abuso de poder en la iglesia es algo que hay que denunciar, que hay que tener una voz profética que no siempre es apoyada por la tradición de la iglesia. Entonces, una pregunta que podemos tener como profesionales en una institución católica, me incluyo a mí en esta línea, es cómo negociar los diferentes profetismos y la tradición de la institución. Nos toca interrogar un poco cómo entender la tradición de la iglesia desde nuestra vocación profética, cómo respetar la tradición, pero cómo también retar a la tradición a actualizar la fe en nuestros tiempos. Bueno, un lado de la tradición sí son las enseñanzas oficiales del magisterio episcopal. Eso no lo podemos negar. Los obispos tienen su voz, tienen su autoridad para enseñar. Aquí me remito al documento Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, donde dice, los obispos, en cuanto sucesores de los apóstoles, reciben del Señor, a quien ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, la misión de enseñar a todas las gentes y de predicar el Evangelio a toda criatura, a fin de que todos los hombres consigan la salvación por medio de la fe, del bautismo y del cumplimiento de los mandamientos. Los obispos, cuando enseñan en comunidad con el romano pontífice, deben ser respetados por todos como testigos de la verdad divina y católica. Bien.
Entonces, ese documento incluso es ejemplo de las enseñanzas oficiales del magisterio episcopal. Viene del Concilio Vaticano II, que tuvo lugar de 1962 al 65, y se encuentra dentro de los diferentes pronunciamientos de los concilios ecuménicos. Ecuménico aquí entendido como una reunión de todos los obispos del mundo. Pasó en Nicea en el año 325 acerca de el estado divino y humano de Jesús. Ahí decidieron que Jesús era 100% humano y 100% divino. El Concilio de Trento también, que tuvo lugar en respuesta a la Reformación Protestante, la Reforma, le dicen. Y el Vaticano II, que es el concilio ecuménico más reciente, que es autoritario para la Iglesia Católica hoy día. Raúl, ¿quería decir algo? Sí, sobre el caso de Trento, especialmente la historiografía francesa y la anglosajona, recientemente están reinterpretando las propuestas de Trento, porque algunos historiadores interpretan Trento como pues, la disposición, el cambio de la Iglesia Católica. Sin embargo, estas líneas de investigación nos muestran que la feligresía tenía gran peso para poder movilizar y también confrontar los poderes episcopales para poder desarrollar sus prácticas de manera puntual sin atentar, por ejemplo, las fiestas, por ejemplo, que tenían en los pueblos, llegaban los obispos reformados, tridentinos, y pues querían quitárselas, ¿no? Esto se tiene que hacer así, ya está. Entonces las poblaciones se organizaban, dejaban de apoyar y pues hacían cierta presión contra el poder ordinario para poder modificar, y ahí es donde viene la propuesta de cómo los actores locales tienen esa posibilidad de negociar, como menciona usted, negociar el poder y también negociar la práctica, en este caso tanto institucional, pero también como la práctica de la religiosidad. Entonces, digo, eso la historiografía lo marca desde el siglo, que esta dinámica se viene desarrollando desde el siglo XVI, XVII, y pues, pero sí hay un gran cambio en el Concilio Vaticano II, que sí viene este proceso de romanización, donde la iglesia sí se hace cada vez más fuerte, ¿no? Y el feligrés queda un poquito desplazado y desempoderado. Simplemente el comentario. Bien, gracias. Ahí vemos también que la tradición es viva y cambia en respuesta a la realidad actual que está viviendo la iglesia. Muy bien. Otro ejemplo del magisterio episcopal son las proclamaciones y enseñanzas de los obispos, que son autoritarios para sus diócesis, y los escritos y pronunciamientos de los dicasterios de la curia romana y del papa como principio de unidad de la iglesia. Eso no nos tiene que extrañar. Entendemos eso cuando hablamos de la tradición de la iglesia. Pero hay otro aspecto de la tradición de la iglesia, y es el sentido de la fe de toda la iglesia, pueblo de Dios, que el mismo documento Lumen Gentium dice: la totalidad de los fieles que tienen la unción del santo del Espíritu Santo, creo que tiene que decir, no puede equivocarse cuando cree, y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta los últimos fieles laicos presta su consentimiento universal en las cosas de fe y costumbres. Cristo, y aquí le llama Cristo el gran profeta, que proclamó el reino del Padre con el testimonio de la vida y con el poder de la palabra, cumple su misión profética hasta la plena manifestación de la gloria, no solo a través de la jerarquía, que enseña en su nombre y con su poder, sino también por medio de los laicos, a quienes consiguientemente constituyen testigos y les dota el sentido de la fe y de la gracia de la palabra, para que la virtud del Evangelio brille en la vida diaria, familiar y social. Entonces, el sentido de la fe de toda la iglesia también forma parte de la tradición de la Iglesia Católica. No es solo el magisterio episcopal. Las laicas y los laicos representamos la gran mayoría del pueblo de Dios, que interpreta la fe y la vive en la cotidianidad. Que realmente los laicos y las laicas somos lo que en la familia, en la escuela y en el trabajo, en la plaza pública, en la política, ponemos en práctica qué es la fe. Ahí es donde decidimos interpretar y vivir la palabra de Dios. La religiosidad popular y las tradiciones culturales también nacen de esa tradición del sentido de la fe. Y la reacción y recepción o no
del magisterio episcopal. Por ejemplo, en la iglesia primitiva, cuando el papa nombraba a un obispo, a un nuevo obispo para un diócesis, el pueblo de este diócesis lo podía rechazar. Entonces, cuando llegaba el nuevo obispo y daba su primera misa en su diócesis, el pueblo tenía que aplaudir para como sellar la aceptación, la recepción de este obispo. Todavía en el rito de ordenación, de instalación episcopal, hay un momento de aplauso y viene de esa tradición del pueblo de tener el derecho de confirmar su obispo. También puse 2 ejemplos de recepción o no recepción del pueblo de las enseñanzas del magisterio episcopal. En sus grandes mayorías, las familias católicas no reciben la enseñanza magisterial episcopal sobre la planificación familiar. Las familias católicas en sus grandes mayorías están utilizando métodos de planificación familiar médicos, científicos, porque tienen diferentes prioridades de la enseñanza magisterial episcopal. Por otro lado, la teología ecológica del Papa Francisco es recibido en su mayoría por el pueblo católico, especialmente los pobres que están sintiendo los efectos del cambio climático. Entonces, toda la iglesia tiene su papel en definir qué es y qué no es la tradición de la iglesia. Cuando rechazamos alguna enseñanza del magisterio episcopal, quiere decir que no estamos de acuerdo, que toda la iglesia no estamos unidos en nuestro sentido de la fe. Y cuando sí recibimos las enseñanzas de los obispos y del Papa, quiere decir que sí estamos de acuerdo, confirma ahí la autoridad de la tradición. Entonces podemos entender tradición en el sentido de la tradición de la iglesia más bien como el camino dialogal entre las enseñanzas oficiales del magisterio episcopal y el sentido de la fe de todo el pueblo de Dios. Y eso me hizo pensar en esta imagen de la sinodalidad, en la relación de síntesis que salió el año pasado. Dicen los participantes, estamos convencidos de que la sinodalidad es una expresión del dinamismo de la tradición viva. Y en esta imagen del sínodo sobre la sinodalidad, ¿dónde creemos que caminan los y las profetas? Si este es el camino dialogal, que es la tradición de la iglesia, el sentido de la fe de toda la iglesia, y ahí vemos también un signo del magisterio episcopal, ¿cuáles figuras podemos imaginar que son los y las profetas de esta comunidad? ¿Dónde caminan? ¿Dónde están en esta imagen? Es una pregunta real. Bueno, pues en la imagen nos muestra que todos van juntos, ¿no? Que en realidad entre todos están haciendo lo que es la tradición, pero la realidad es, no vamos todos juntos, ¿no? O sea, la realidad es que esta imagen va al frente y los demás somos seguidores. Sí, la imagen que solemos ver sería la figura del Papa aquí enfrente, ¿verdad? Que el Papa está aquí enfrente y todos los demás vamos bien en fila detrás de él, pero eso no es la imagen que escogieron para el sínodo. ¿Quiénes Es como van una invitación. enfrente? Ajá. Es como una invitación a vivir, en este caso, el sentido de la fe, ¿no? Y participar dentro de los cambios de decisiones, intervenir con ya sea la práctica popular, en este caso incluso, ¿no? Con esta práctica, ¿no? De aplaudir o no aplaudir, ¿no? Es una invitación, ¿no? Al diálogo con la tradición y pues la participación de los fieles. Sí. Y los profetas también siempre anticipan lo que viene después. Los profetas son los que guían también el camino, que ven por dónde hay signos del reino, dónde tenemos que dejar los signos del antirreino. Para mí los profetas caminan en esa parte de enfrente del grupo. Son los líderes del grupo o deben ser. Debemos buscar a los profetas para saber a dónde caminar. Y el magisterio episcopal, aquí en esa figura amarilla del Papa, va detrás como resumiendo el grupo, viendo que nadie queda afuera, que nadie se deja atrás,
pero como resumiendo el sentido de la fe, que cuando los obispos o el papa escribe algo, idealmente debe ser un resumen de lo que los profetas ya han dicho, ya lo han dicho. Hay un papel aquí en la iglesia, en ese grupo que camina, de anticipar, de decir lo que el magisterio no ha dicho todavía. Y eso es el profetismo hoy en día. Entonces, sé que nos está tocando muy poco tiempo. Voy a ir rápidamente solo mostrando las imágenes, los nombres que tengo en los diapositivos que vienen, y quizás habrán unos 2 o 3 momentos para socializar nuestras impresiones, lo que sentimos. Porque tenía la idea de entender el profetismo como las voces individuales y colectivas que retan a la iglesia a reinterpretar nuevamente la fe en cada época. Para mí, ejemplar es Monseñor Romero. Como quizás escucharon al principio, vivía bastante tiempo en El Salvador, y Monseñor Romero y los testigos de él de entre el pueblo que enseñan sobre su vida, han hecho una impresión muy grande en mi vida. Incluso la iglesia no reconoció a Monseñor Romero como profeta de inmediato, ¿verdad? Tardó como 40 años para que la iglesia lo reconociera. Entonces tengo aquí un canto que habla del profetismo de Romero, pero después hay otros ejemplos. Creo que las masas anónimas de migrantes tienen una palabra profética para decir. ¿Qué denuncian? ¿Qué anuncian? ¿Caen mal? ¿Sufren consecuencias? También este video es sobre las madres buscadoras de Sonora que buscan a sus familiares desaparecidos en migración. Que estas madres también, ¿cuál es su papel profética? ¿Cuál es su mensaje? Quizás voy a pasar estas diapositivas al grupo después para que puedan ver los videos y considerar el profetismo de estos ejemplos. Berta Cáceres, una líder indígena lenca de Honduras que defendió los ríos, las aguas de Centroamérica y que fue asesinada en 1916. Aquí está recibiendo un premio por su defensa de las aguas antes de que la mataron. Recomiendo que escuchen su discurso, su presentación. Iglesias inclusivas de la diversidad sexogenérica. En el Google busqué y veo que hay una iglesia de la comunidad metropolitana ahí en Querétaro, no sé si alguien la conoce, pero aquí hay dos, bueno, una participante y una pastora de la iglesia metropolitana en una marcha en Ciudad México hace unos años. Y los movimientos sociales por la justicia reproductiva. ¿Será que hay algo profético cristiano pasando ahí? Aquí es el caso de Beatriz, que era una mujer en El Salvador que no podía llevar a finalizar su embarazo y que pasó por un proceso jurídico porque no podía llevar al final su embarazo. Entonces, quizás después voy a pasar esta diapositiva para que puedan escuchar las voces que aquí quería resaltar. Pero al final, al escuchar estos testimonios o al considerar a estos grupos como profetas, ¿cómo nos sentimos? ¿Habrá algo profético ahí? ¿Qué denuncian? ¿Qué anuncian? ¿Cómo son recibidos y tratados por la sociedad, por la iglesia? ¿Cuáles rasgos samaritanos manifiestan estos grupos? ¿En qué se parecen al samaritano del Evangelio de Lucas? Y viendo nuestra realidad familiar, laboral, social, eclesial, ¿a quiénes más estamos llamados y llamadas a hacernos prójimos, nosotros y nosotras hoy en día? Con eso quería terminar. Entonces, no sé si tienen unos minutos, podemos ir socializando algunos pensamientos o hasta ahí, pero voy a dejar de compartir la pantalla para verles las caras que puedo ver. Sandra. Perdón, regresándome un poquito cuando estabas hablando de los saduceos, de las personas de la ley en el tiempo de Jesús, me vino a la mente Simeón. ¿Qué función tenía Simeón en su época? Simeón, El profeta que cuando lo presentaron al templo, María y José. Sí, tendría que regresar a ver el texto ahí, pero Simeón, a ver si tengo no sé si era saduceo o por qué estaba en el templo. También habían fariseos y rabinos que enseñaban en el templo.
En todo el alrededor del templo habían diferentes autoridades, mantenimiento, personajes. No sé, Simeón, si era saduceo. Tendría que ir a ver. O fariseo. Bueno, ok, gracias. Sí, no sé. Gracias. Ay. Bueno, ahí la idea que les quería compartir es que hoy en día ser profeta, ejercer nuestra vocación al profetismo, puede caer mal en la sociedad, pero también en la iglesia. Entonces, la idea de retarnos a pensar que los profetas actuales tenemos que ir a veces enfrente de lo que dice la iglesia, tenemos que anticipar lo que viene y tener el valor de señalar los signos del reino y denunciar los signos del antirreino. Con eso quizás les dejo, sé que es un día un poco caótica para ustedes también. Así que gracias por el compartir, me alegro mucho haberlos conocido y saber un poco de su trabajo en el colegio. Gracias, Laurel. Oye, yo sí quería comentarte si nos puedes compartir la presentación, te lo Sí, agradezco, para así sí. ver los testimonios que tienes y lo interesante que es esto, ¿no? Como no siempre nos ponemos a preguntar lo que dices tú, ¿no? Pues si eres profeta, tienes que ver y valorar qué es lo que crees que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Pero ¿cómo me puedo sentir yo una persona que tenga eh, la suficiente capacidad para hacer eso, ¿no? Me imagino que tengo que estar leyendo la Biblia, hay que estar informándose, porque una cosa es que simpatices con un movimiento, con alguna idea, y otra cosa es que puedas argumentar el por qué eso es antirreino o por qué es el reino, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo difícil para todos y no siempre estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? La mayoría de las veces, al menos de mi parte, expreso mi opinión, pero tengo que buscar más la información para saber hasta dónde puedo o no tener razón, ¿no? Y a lo mejor es el miedo de decir, bueno, yo no me considero profeta porque no tengo la certeza de que lo que esté pensando sea la realidad. ¿Sí me explico? Sí, y no nos olvidemos tampoco que el conocimiento no viene solo de los libros o solo de la información, sino de la comunidad y de los movimientos mismos. Entonces, eso ayuda también con el miedo, cuando estamos con otros y otras que pueden saber algo que nosotros no sabemos y podemos también ofrecer lo que sabemos o nuestra perspectiva, sentimos menos miedo cuando trabajamos juntos y juntas. Raúl. Creo que en una de las primeras sesiones se mencionaba que la parte de la capacidad profética estaba en que Dios daba daba esa gracia al individuo de poder hacer esa crítica, de poder visualizar, creo que esa crítica, ¿no? Creo que no, lo mencionaban como la luz o como ese fuego, como que daba esa inteligencia para poder presentarlo y creo que el mismo ponente decía que no necesariamente tenía que ser, creo que un gran conocedor, sino era visualizar esa sabiduría que daba Dios para poder exaltar o para denunciar, ¿no? En este caso, esas malas prácticas, no necesariamente iba como en sintonía de la capacidad versada en las escrituras, ¿no? Por ahí creo que por ahí lo mencionaba. Sí, y creo que es interesante ahí el ejemplo de Moisés, ¿verdad? Cuando Dios llama a Moisés, Moisés dice, pero yo no tengo la capacidad de hablar en público, hasta tengo una incapacidad al habla, y Dios lo que le dice es, apóyate de tu hermano, que ahí tu hermano puede poner lo que tú no puedes poner, pero no por eso no tienes que hacer nada, ¿verdad? Entonces reconoce lo que tiene Moisés en lo personal para ofrecer a su lucha, pero también le dice, apóyate de tu hermano, apóyate de tu comunidad. Bueno, voy a hacer la manera de mandar los diapositivos al grupo, o por lo menos los enlaces a los videos ahí que tengo, porque sabía que no íbamos a tener suficiente tiempo, pero ahí creo que hay algunos puntos que nos pueden profundizar el tema. Pues si no hay otro comentario, muchísimas gracias, Laurel. Nos has dejado pues con
muy reflexionando, muy importante lo que has compartido. Y yo me quedo también con seguir teniendo la capacidad de dejarnos sorprender por estos lugares incómodos o no imaginados de dónde viene la voz profética, ¿no? Pensar dónde en nuestro contexto, desde las pequeñas comunidades, las familias, hasta las cuestiones más macros, incluso políticas internacionales que vemos, ¿dónde está esa voz profética? Porque como justamente has dicho, claro que está en la tradición de la iglesia, pero no por la tradición en sí misma, sino porque hay un anuncio profético en esa tradición, ¿no? Porque también podría, y de hecho históricamente ha sido, no estar necesariamente ahí. Entonces, a mí lo que me gusta es que nos llamas a dejarnos tocar y sorprender por lugares atípicos, a lo mejor donde está muy claramente esa voz profética. Pues agradecerte mucho lo que nos compartiste. Acepto también el reto. Claro, todas y todos, como sabemos, somos sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? Entonces está también en cada una, cada une, la posibilidad siempre de acudir a ese llamado. Muchas gracias. Pues voy a detener la grabación, si les parece bien.